Pero mira, te entiendo, Ton. A mí también me ha pasado eso antes y sí, es muy estresante. Nuestra ciudad es tan grande y hay tanta gente que si un servicio como la electricidad o el transporte falla, todo en la vía se altera. Uy, sí, se vuelve un completo caos. Ay, Ton, lamento mucho que hayas tenido que pasar por todo eso. Pero, bueno, qué bueno que al final sí pudiste llegar a la clase. Lo que están diciendo ustedes dos es muy interesante. ¿Se imaginan cómo sería la vida en las ciudades si en ningún lado hubiera luz eléctrica, transporte público, ni calles pavimentadas? Ay, no, eso sería dificilísimo, maestra. La vida sería mucho más aburrida y muy cansada. No podríamos jugar videojuegos. La gente siempre tendría que irse a dormir temprano. Y tendríamos que ir a pie a todas partes. Sí, sería una catástrofe. La economía se paralizaría por completo porque sin electricidad no podrían funcionar las fábricas y muchísimos negocios. Los negocios realmente desaparecerían. Sin transporte público, los trabajadores no tendrían cómo desplazarse de un lugar a otro. Y si las calles no estuvieran pavimentadas, serían más peligrosas porque estarían llenas de hoyos, charcos y piedras. Sí, sería como volver a la Edad Media. No es necesario irnos tan lejos en el tiempo, Ton. Hace 150 años, en ninguna ciudad de nuestro país existía la luz eléctrica. La gente todavía se transportaba en vehículos tirados por caballos y por burros, y el pavimento recubría solo muy pocas avenidas en las zonas más céntricas de las ciudades. ¿En serio, maestra? ¿Y entonces, desde cuándo existen todos esos servicios en nuestro país? Desde el Porfiriato. ¡Guau! Hoy hablaremos justamente sobre eso y aprenderemos cómo fue que las innovaciones científicas y tecnológicas, como el ferrocarril, la electricidad y las diversas máquinas industriales, transformaron para siempre el paisaje del país y, desde luego, las formas de vida de la gente. Claro. Ahora que lo dice, maestra, parece obvio. Porque en nuestras clases pasadas hemos aprendido que lo más importante para el gobierno del Porfirio Díaz fue promover el desarrollo económico. Y para lograrlo fue necesario traer a nuestro país nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí, Ton, y también aprendimos que en aquella época Porfirio Díaz pudo justificar su gobierno dictatorial precisamente porque convenció a la gente de que habría orden y progreso y que así México se convertiría en una nación moderna. Exactamente, Larisa. Modernizar el país fue el objetivo principal de los liberales desde los tiempos de Benito Juárez. Para esa generación de la reforma liberal, el reto más grande había sido lograr la separación entre la Iglesia y el Estado. Crear un sistema nuevo, con leyes que consolidaran a nuestro país como una república federal y democrática. ¿Se acuerdan? Sí. Yo sí me acuerdo. Lo aprendimos en el bloque pasado. Benito Juárez y los liberales consolidaron el Estado laico. O sea, un Estado independiente de cualquier religión. Correcto, Ton. Muy bien. Pues sí, para los liberales de la generación de Benito Juárez, crear un Estado laico, republicano y democrático era el primer paso en el proceso de modernización, porque solo quitándole el poder a la Iglesia Católica era posible romper con las estructuras tradicionales que habían existido desde la época colonial. Pero el segundo paso para modernizar el país era la industrialización, y esa, ahora sí, le tocó hacerla sobre todo a los liberales de la generación de Porfirio Díaz. Maestra, ¿qué significa industrialización? Ay, está muy complicada la palabra. A ver, yo te ayudo, yo sé. La industrialización es el uso de tecnologías para sustituir el trabajo que hacen los seres humanos por el trabajo que hacen las máquinas. Exacto. Entonces, Ton, cuando decimos que los liberales querían industrializar el país para modernizarlo, lo que queremos decir es que buscaron introducir todo tipo de máquinas e innovaciones tecnológicas para hacer que la producción de mercancías y las comunicaciones fueran más rápidas y eficientes. De esta manera, por ejemplo,
fue justamente durante el gobierno de Benito Juárez, en 1869, que se inauguró la primera línea del ferrocarril que conectaba la Ciudad de México con Puebla. ¡Órale! O sea que no fue Porfirio Díaz quien trajo el ferrocarril a México por primera vez. No, fue Juárez. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, así que presten atención. En más de un sentido, fue durante la época de Benito Juárez que se plantaron las semillas de la modernización que florecieron después, en la época de Porfirio Díaz. Claro, maestra, pues una transformación tan importante como la modernización de un país, pues no puede suceder de la noche a la mañana. No, supongo que no, ¿verdad? Es que hemos hablado tanto acerca de los avances tecnológicos que hubo durante el porfiriato que a veces pareciera que Porfirio Díaz tenía el poder de sacar por los ojos un rayo láser modernizador. Es muy cierto, Ton. En nuestra memoria tenemos muy grabada la imagen de un Porfirio Díaz como un gigante superpoderoso, tiránico e implacable, y la de un porfiriato como una época en la que los ferrocarriles, las fábricas y las grandes haciendas brotaron de la tierra como si fueran margaritas, pero esto no podría estar más alejado de la realidad. Como hemos dicho en otras ocasiones, la complejidad de la historia está en que no existen héroes ni villanos y en que los cambios casi siempre son procesos lentos y graduales. Para comprender mejor cómo es que la modernización fue un proceso gradual que se fue dando a lo largo de todo el porfiriato, observemos con atención los mapas que aparecen en pantalla. Cada uno de estos mapas muestra la extensión del sistema ferroviario mexicano en distintos momentos. El primer mapa que estamos viendo ahorita en la pantalla corresponde al año 1880 y muestra el territorio de la República prácticamente vacío, excepto por la línea que conectaba a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz y de la que ya empezaban a desprenderse algunas ramas, como pueden ver. También en este mapa se alcanzan a ver algunos cachitos aislados de vías férreas que ya estaban empezando a construirse por los rumbos de Sonora, por Zacatecas, Guanajuato y Yucatán. Vamos a ver el segundo mapa. ¿Quién me ayuda a describirlo? A ver, ¡ay! Yo. Este segundo mapa es de 1884. Y ya aquí podemos ver varios cambios importantes con respecto al anterior. A la línea original entre la capital y Veracruz, ya le salieron muchísimas ramas pequeñas como en la zona del centro. Y ahora del lado izquierdo, o sea, por el lado oeste, se ve también una nueva línea larguísima que estoy viendo que conecta la capital con Paso del Norte, en la frontera con Estados Unidos. Y Paso del Norte era el antiguo nombre de Ciudad Juárez, ¿verdad, maestra? También se puede ver en este mapa que los tramos que están así como desperdigados por el territorio ya habían crecido un poco más. Como, a ver, la línea de Guaymas a Nogales o la de Mérida a Progreso. Y también aparecen unos tramos nuevos, como los que conectaron las ciudades de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas. Sí, yo quiero describir el tercer mapa, maestra. Venga. Este es de 1898. O sea, que muestra lo que pasó con las líneas férreas 14 años después del mapa anterior. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Le salieron muchísimas ramas nuevas a la gran línea que unía la frontera norte con el puerto de Veracruz. Y ahora también había tramos nuevos que conectaban las ciudades del noreste, como Tampico, Saltillo, como las del centro norte, que serían Torreón y San Luis Potosí. En el sur, me llama la atención la línea que conectó dos puertos muy importantes, Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz. Seguramente este tramo del ferrocarril debió convenir muchísimo al comercio. Construir una vía que conectara la costa del Pacífico con la costa del Atlántico
Era un anhelo de las élites desde hacía muchísimos años y por fin durante el Porfiriato se logró. Ahora, veamos el último mapa. Este data de 1910, el año en el que estalló la Revolución Mexicana. Y como podemos ver, este mapa ya muestra un sistema ferroviario maduro y robusto. De las líneas centrales se desprenden muchas ramas, sobre todo en la zona del altiplano y entre las ciudades mineras del norte. En la costa oeste podemos ver el crecimiento de la línea que conectó las ciudades costeras como Mazatlán con ciudades del interior como Culiacán. En fin, realmente hay muchos otros rasgos de estos mapas que podríamos comentar, pero por ahora basta con que notemos el gran crecimiento del sistema ferroviario mexicano durante el Porfiriato. Si en 1884 habían 5.731 kilómetros de vías férreas, para 1910 llegó a haber 19.800. ¡Wow! Esto ya lo habíamos comentado en otra clase. Entre 1884 y 1910 se triplicaron los kilómetros de vías férreas. Esto de verdad es sorprendente, maestra. Sí, muy sorprendente. Yo ahora ya tengo mucho más claro por qué el ferrocarril tuvo un impacto tan grande en el desarrollo de nuestro país. Porque comunicó pueblos y regiones que antes habían estado pues más aisladas entre sí. Y además redujo los tiempos de traslado. Así, más personas podrían moverse de un lugar a otro mucho más rápido y más fácil. ¿Se imaginan? Qué bonito debió haber sido viajar por el país en el ferrocarril en esa época. Ver todos los paisajes, los pueblitos. Y las ciudades. Una de las consecuencias más importantes de la extensión del ferrocarril mexicano fue el surgimiento de ciudades nuevas y el crecimiento de las ciudades viejas. No, espere, maestra, no entiendo. ¿Cómo que nuevas ciudades? ¿Acaso el ferrocarril transportaba ciudades enteras en sus vagones y llegaba a armarlas a nuevos lugares? No, Ton. Lo que quiero decir es que ahí donde se construyó una estación del ferrocarril, al poco tiempo surgía un nuevo centro de población. Empezaban a abrirse nuevos negocios, fábricas, talleres, mercados, oficinas, casas, hoteles, cantinas, de todo. Especialmente en los puntos donde se cruzaban las vías del ferrocarril, ahí prosperaron ciudades que llegaron a convertirse en núcleos súper importantes de actividad económica. Es verdad, maestra. Una parte de mi familia es originaria de Torreón, Coahuila, y me han platicado que esa ciudad prácticamente nació gracias al ferrocarril. Me contaron que originalmente el territorio que hoy ocupa la ciudad de Torreón era un enorme rancho que a finales del siglo XIX, ya cuando se habían empezado a construir las primeras vías férreas, fue comprado por empresarios que se dieron cuenta de que podían aprovechar el nuevo interés que cada vez llevaba a más personas a esa región. La zona creció muy rápido y se volvió muy próspera por sus minas y por sus fábricas, que justamente gracias al ferrocarril podían distribuir fácilmente sus productos. Qué interesante, Larisa. Sí, el caso de Torreón es un ejemplo excelente de lo que estamos comentando. Con la llegada del ferrocarril, las ciudades se multiplicaron y se expandieron. Aumentó la población que vivía en ellas y se desarrolló su economía. Maestra, ¿y qué fue lo que pasó en el campo durante esa época? ¿La llegada del ferrocarril también benefició al campo? Por supuesto, Ton. Y qué buena pregunta. Muchas comunidades rurales, pero sobre todo las grandes haciendas, se vieron enormemente beneficiadas por la llegada del ferrocarril, porque a través de él podían intercambiar sus productos con otras zonas del país de una forma mucho más rápida y accesible. De hecho, fue justamente por el ferrocarril que se ayudó tanto al crecimiento de la economía interna mexicana, pues lo que hizo fue integrar el comercio interior y fortalecer las redes comerciales que existían entre las distintas regiones. Por ejemplo, así, las fibras de nequén que se producían en Yucatán podían llegar rápidamente a las zonas agrícolas del centro, donde el nequén era necesario para hacer los sacos y los costales donde se guardaban, los granos de maíz y la caña de azúcar. O también, por ejemplo, los derivados del petróleo que se extraía en Tamaulipas y en Veracruz, gracias al ferrocarril, llegaban en poco tiempo a las fundidoras de Nuevo León, donde los necesitaban.
Uy, vaya, entonces ya fuera en el campo o en la ciudad, el ferrocarril benefició a todos por igual y les permitió tener cierta prosperidad, ¿no? No exactamente, Ton. El ferrocarril fue simplemente un vehículo que hizo más ágiles los intercambios de mercancías y de ideas, que aceleró los tiempos y redujo las distancias, pero la verdad es que el ferrocarril no resolvió la desigualdad social e incluso podríamos decir que en cierto sentido contribuyó a acentuarla. Ay, ¿cómo? ¿Pero por qué? Pues porque contribuyó a que se hicieran cada vez más marcadas las diferencias entre el campo y la ciudad y, evidentemente, también hacía más marcado el aislamiento de las comunidades a las que no llegaba el tren. Miren, vamos a ver de nuevo uno de los mapas que describimos hace un momento. Veamos el de 1898, porque ese fue el momento en el que el porfiriato estaba en su plenitud. Veámoslo con atención. ¿Pueden identificar las zonas en las que no había vías férreas? Pues para empezar en Baja California, que no hay ni una. Y al sur, tampoco hay ninguna en Chiapas ni en Quintana Roo. Y tampoco había muchas vías férreas en la parte interna del oeste de la República, como Chihuahua, Durango, Aguascalientes y Nayarit. Bueno, pero me imagino que allá nunca se llevó el ferrocarril porque por ahí pasa la Sierra Madre Occidental y seguramente hubiera sido muy difícil y también costoso construir el ferrocarril sobre montañas y cañadas. Buena observación, Larisa. Sí. El punto es que la llegada del ferrocarril cambió por completo el paisaje, tanto en el campo como en la ciudad. En las ciudades, la transformación fue total. Las ciudades perdieron el antiguo aspecto provinciano que habían tenido desde los tiempos de la colonia y se terminó el aislamiento y la tranquilidad que las había caracterizado hasta entonces. La población urbana aumentó como nunca antes, en parte gracias a que se mejoró la higiene y la salud pública de la ciudad, pero sobre todo debido a los intensísimos movimientos migratorios del campo a las ciudades. Miles de campesinos empezaron a abandonar sus tierras para irse a trabajar a las ciudades como obreros o como empleados, porque en la ciudad había trabajo, hospitales, centros nocturnos, nuevas formas de diversión y nuevas oportunidades para prosperar. La forma misma de las ciudades también se transformó radicalmente gracias a la aplicación de las leyes de desamortización. Ay, eso de las leyes de desamortización fue algo que estudiamos en los tiempos de Juárez, ¿no, maestra? Exactamente, Ton, muy bien. Como recordaremos, estas leyes pusieron a la venta las propiedades de la iglesia y de los pueblos indígenas, y esto abrió una puerta nueva para construir colonias distintas en los antiguos ranchos y en las haciendas. También abrió la puerta para demoler conventos, iglesias y monumentos religiosos con el objetivo de abrir calles nuevas y en su lugar construir nuevos edificios residenciales y comerciales. ¿Y podría enseñarnos fotos de la ciudad en ese entonces? Uy, seguramente son hermosas, maestra. A mí me encanta ver fotos antiguas y las de esta época me gustan todavía más, porque en ese tiempo la fotografía era todo una novedad. Una de esas innovaciones científicas y tecnológicas que tanto le encantaban a Porfirio Díaz. ¿O no, maestra? Sí. A lo largo de esta clase hemos mostrado varias fotos de esa época, pero existen muchísimas más, porque como dices, Larisa, la fotografía fue uno de los inventos más importantes del siglo XIX. Wow. Fue un invento revolucionario, diríamos. Se capturaron miles de fotos y gracias a las fotos es que hoy en día tenemos imágenes que retratan el mundo de ese entonces. Por cierto, vale mucho la pena mencionar que fue gracias a la invención de la fotografía que después también se pudo inventar el cine, las imágenes en movimiento. La electricidad fue otro adelanto más que transformó para siempre la vida en las ciudades. La electricidad era una nueva fuente de energía para las fábricas, para los talleres y para los negocios, pero sobre todo era una nueva fuente de luz que permitió aprovechar más las horas del día y desarrollar una vida nocturna que era completamente nueva. Uf, maestra, seguramente fue muy emocionante vivir en esa época en la que llegó la electricidad a la ciudad. Seguro que sí, Ton. En efecto, sabemos que la inauguración del tranvía eléctrico en la Ciudad de México fue un evento memorable porque se publicaron muchos artículos periodísticos al respecto. De hecho, en la página 89 de nuestro libro de texto aparece una ilustración del emblemático caricaturista José Guadalupe Posada, y esta caricatura retrata justo el momento de la inauguración.
Echémosle un vistazo. ¿Qué elementos pueden identificar en esta ilustración? ¿Qué mensaje les transmite el corrido que acompaña a la imagen? ¿Y qué diferencias pueden identificar entre los personajes que están ahí retratados? Pues a mí me parece una escena citadina típica. Identifico los elementos del tranvía, obviamente, que lleva sus cables eléctricos en la parte superior. Y también identifico árboles, postes de luz. El corrido a mí me transmite un mensaje cómico, chusco, también alegre, porque está contando que todo el mundo se la pasó bien. Tomaron pulque y comieron enchiladas. Uy, sí, y además de lo que ya dijo Larisa, yo puedo identificar por lo menos a 3 atropellados que están debajo de las ruedas del tranvía. Ay, no, pobrecitos, qué horror. También están por ahí, en la parte de abajo de la imagen, un grupo de músicos que están tocando instrumentos de viento. Y hay mujeres y hombres, pero no todos son iguales. Unos hombres van vestidos con sombrero de copa, muy elegantes, y otros con sombrero ranchero. Unas mujeres llevan sombreros con unas plumas y sombrillas, y otras solo visten con falda y rebozo. Y el corrido a mí me parece chistoso. Me da risa cómo menciona a los machucados. Pues sí, en esta imagen lo que podemos ver son esos contratiempos que son inevitables en todas las ciudades modernas. Por ahora hemos terminado, pero seguiremos aprendiendo acerca de las formas en las que la ciencia y la tecnología influyeron en la cultura del porfiriato.